Playboy canta el Kid on Fire. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alfonso Hamburger y hoy me complace tener al hombre que más sabe de nuestra música sabanera, el maestro Adolfo Pacheco Anillo, a sus 80 años. Desde los 8 años, cuando se encontró con la palabra folclor, mientras caminaba por allá por Plato Magdalena con el maestro Toño Fernández, está investigando el folclor. Maestro, ¿qué es lo que diferencia la música sabanera de las otras músicas? Bienvenido a esta conversación. ¿Cómo no? Bueno, comenzamos con que los sabaneros, cuando llegó el acordeón, hace muchos años, se impregnó de la cumbia y se imprendió del porro. Cuando Consuelo me conoció a mí, me dice, ¿por qué no dejan eso? Denle al acordeón lo que se toca aquí y los pitos, déjenle los pitos la cumbia y déjenle a las bandas los porros. Yo me acuerdo que yo nuevamente le dije a Consuelo, digo, Consuelo, ahora que López Miquelsen es presidente, eso vuelve a la presidencia de López. Yo le dije, aprovecha, que manden un decreto. El presidente produjo un decreto prohibido terminantemente tocar porro y cumbia en el acordeón. Se echó a reír porque es una ironía. ¿Cómo evita usted que un pueblo que le gusta esa música lo traslade en un instrumento como ese? Cuando yo toqué violina, yo tocaba esos cumbias y porros y todo. Esas son dos definidas. El porro y la cumbia en el acordeón definen el acordeón de la sabana. Ahora, se le metió a Calixto Ochoa y a varios ideólogos que el paseo de nosotros, el paseadito y el pasebol, y por eso los bautizó, el que los bautizó fue Calixto, allá en Disco Fuente, que venían del paseo vallenato, falso. Cuando Reyes fue presidente por allá en el quinquenio de Reyes 1905, él conoció planicies de Córdoba y a la Bolívar. Entonces contrató a ingenieros cubanos para que vinieran a hacer unos trapiches, para producir. Entonces, en Verástegui se situaron los cubanos, lógicamente, tanto de los cubanos sincerín, trajeron su música, porque vinieron conjuntos que llamaban sexteto. El sexteto lo tocaban con bongo, lo tocaban con clave, ¿entiendes? Lo tocaban con marimba, una marimba, una cuestión de alambre que estaban así. Y muchas personas, yo conocí, por ejemplo, de cerca a un familiar mío llamado Marcos Pacheco, que vivió mucho en el Cerro de Maco, y él tenía su sexteto con la mujer y tocaba con los hijos. Y tocaba esas canciones cubanas, pero esas canciones cubanas, al quitarle la clave y ponerle cencerro, y la guitarra lo absorbió también, se convirtieron en paseadito y en pasebol, porque la rumba, la guaracha, se convirtieron en paseadito. Y el pasebol absorbió el bolero. ¿Por qué yo puedo decir eso? Porque en el Gurrufero, que fue el bar que creó mi mamá, no mi papá, puso como a José Manuel García, que ha sido un acordeonista olvidado, tanto en San Jacinto como en otras partes. Él tocó un poco de años y tocaba, era esa música, porque la música folclórica era, por ejemplo, cuando venían los vallenatos a tocar, Luis Pitre, Abel Antonio, que nunca quiso que le dijeran vallenato, lo mismo que Pachorrada. Se molestaban porque ellos fueron los que bautizaron vallenato allá en la zona bananera a los vallenatos que venían a la zona bananera, pero tuvieron que aceptar el término. Eso no lo tocaban. Algunas canciones del maestro Caro, las tocaba José Manuel García, que era para bailar, no para oír. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí sale el paseíto y el paseol. ¿De dónde? Ojalá hubiera una academia, que nosotros en la sabana no somos creativos en ese aspecto como si son los vallenatos. Ellos todos los llevan.
Ojalá creáramos una academia para ponerle el verdadero nombre a eso. Porque el paseadito, que a mí me dijeron en el Heraldo, pero paseaditos, ¿cuáles hay? Pasebol. Yo digo, el primer paseadito que yo conozco lo hizo un carmelo, que lo grabó como es Alfredo Gutiérrez, que se llama Amor Viejo. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad. Ese fue el paseadito y sin Celejo. Pero ese es pasebol más bien, maestro. Ah, ese es más bien pasebol. Sí, sí, perdona. Ese fue el pasebol que hizo Amado, que se volvió loco. Y el paseadito comienza a ser, si usted estudia a Aníbal Velázquez, por ejemplo, Aníbal Velázquez dice la guaracha Aníbal. Aníbal aprendió en San Jacinto cuando él visitó, cuando él llegó con un guacharaquero apellido, no me acuerdo. Fueron a San Jacinto y había un estanco enfrente de mi casa donde se reunían todos los músicos a tomar tragos, a tomarse, no tomaban botellas, sino estanco, le llamaban, de Héctor Romero, papá del Héctor Romero del Pequi, abuelo del Pequi. Y ahí tocaban toda esa clase de música y se oían cuando llegaba el Antonio, cuando llegaba, ahí creó Andrés Landero Alicia la Campesina y se la llevó a Aníbal Velázquez y la grabó sin el permiso de Andrés Landero, ¿entiendes? Pero eso era de Andrés Landero, la grabó a nombre de Roberto Román, que entonces andaba Aníbal Velázquez en ese tiempo, y comenzó Aníbal de pronto a tocar guarachas, pero que eso no eran guarachas, porque no sé, para hacer guarachas en esencia tenía que ser clave. Sabes que Aníbal toca con cerro, ¿entiendes? Con cajas, se le metió la caja que le quita el sabor al bongo. Con el bongo es otra cuestión. Entonces se mezcló o se hizo la combinación y quedó ese ritmo que es muy, muy de la sabana. Pero eso viene de música cubana, no de la música folclórica. Con esta clase de mezcla que se hace no solamente ha influido en los sabaneros en modo de tocar vallenato, sino en los vallenatos el modo de tocar sabanero. Usted sabe que era la caja guacharaca acordeón, ha sido por un conjunto típico que usaron al principio los corraleros de Magual y le hicieron una cuestión de guaracha. Ahora fue tan típico el paseadito que casi todas las orquestas y combos de Centroamérica comenzaron a imitar este ritmo. Que Maestro se Adolfo, identifica por tu. Maestro, bueno, Ahí están 4 ritmos. Sí, el fandango también lo absorbió. El fandango se tocaba, ¿entiendes? Por acá. Por allá no se tocaba. Y eso no dice que los músicos trataban de tocar la música que traía Abel Antonio, Alejo Durán, sobre todo Enrique Martínez. Pero el que más influyó fue Abel Antonio, que fue el primero que llega por ahí. Enrique llegó posteriormente ahí. ¿Entiendes? Bueno, yo lo que veo es que estos dos aires, tanto el pasebol que usted me dijo que es un bolero tocado en acordeón, y el paseadito son ritmos más caribeños que terrígenos, porque aparece también Carlos Martelo porque dice que el paseadito viene del jaladito, no sé si eso es cierto. No, eso fue para mí no es una mezcla. Usted sabe que en química mezcla que tú unes 2 elementos y conservan los elementos. Pero ¿de dónde viene, por ejemplo, una música? De una combinación. Es decir, cuando la unión de 2 cosas produce otro ritmo. Produce otro ritmo. Ya, tú estudias el vallenato también a la manera de dónde viene la puya. La puya viene de los indios. ¿Entiendes? Viene de los indios. Al trasladarle el acordeón le dio un sonido diferente al que tocan los indios. Porque los indios tocaban era con tamborcitos. ¿Entiendes? Todas partes. Pero la puya de nosotros en la gaita es diferente a la vallenata. Es distinta. Es distinta. El merengue que cogió mucho de la gaita, lo mismo que el porro. En la gaita hay porro. Y se nota en el tambor alegre como lo tocan. ¿Entiendes? También influyó para el porro. El porro no es solamente que vino y que del danzón y que vino, no, fue una combinación
Fue una combinación. Usted oye un porro y toca la tambora. Cuando se introdujo la tambora en los conjuntos de gaita, se hacía el golpe del porro. ¡Tum! 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 Y el porro, por eso fue fácil de hacerlo desde Cartagena, en San Jacinto, en el Carmen, en Mate. De nosotros nos distinguimos porque el porro de nosotros, de Sincelejo para acá, es cantado. Es con literatura, y el que se acerca al sinú, ellos no es con letras, sino pura melodía. Aquel tira más al fandango, el porro pelayero, ¿no? Es más rápido, más de plaza pública. Pero no llega al fandango. No llega el fandango porque el fandango es, eso te lo puede decir un músico, es un compás de 8x4, de 4x2, tita, ta, tita, tita, ta, tita, tita, ta, tita. No es lo mismo que un porro, tenía un perrito, bonito perro, Guartina. El porro tiene un compás diferente al fandango. ¿Qué fandango es famoso? Pero últimamente, el que grabó este muchacho de allá del Bajo Sinú, que se llama La Camisa Rayá, ese fandango. ¿Entiendes? No es ni Miguel Durán. Miguel, ese es un fandango. Está vertido bastante, pero usted dice, nada más se conoce el fandango. No, como le pasó a Octavio Laza cuando fue a Sincelejo a competir. Oye, ustedes, ¿por qué mientan el porro y la cumbia en los festivales? Si eso lo tocan muy poco. Yo le digo, ¿por qué no bajamos aquí donde están haciendo el festival? Y oyó más de 20 porros, porque los acordeonistas estaban tocando porro y cumbia, porque así participa. Y digo, no, es que ustedes tienen un falso concepto, porque oyen eso allá, acá es otra cosa. Afortunadamente para ustedes y desafortunadamente para ustedes, se limpiaron una música ya, pero que le ha servido a la música sabanera para crear conjuntos. Pero fue muy marcado el despojo que hicieron de la música sabanera, por ejemplo, de las emisoras, que eran las que mandaban, porque allá se impusieron gente que tenía mucha plata, que tenían recursos con la que sabemos. Entonces se apareció la payola. ¿Qué es la payola? La payola es sacar que pongan una música y no otras. Pero llegaron al colmo de poner la música, pero para no poner las otras. Maestro, podemos llegar a una primera conclusión, que es que el porro de nosotros, el porro sabanero, que el que llena la literatura de Lucho Bermúdez, de Pedro Salcedo, los que hay, usted también tiene literatura, pero el porro que está para San Pelayo tira más a la plaza pública, es más para bailar, ¿no? En el Corozal me dicen que había un porro cantado que lo bailaban los nobles y que lo bailaban agarrado como para Bogotá, porque se ha ido perdiendo esa tradición. No, el porro tiene una manera de bailar diferente, ¿entiendes? El porro paliteado, que llaman ellos, es un porro que comienza como un danzón, pero esa es la forma como hacían los músicos. Cuando nació el porro no era aceptado en las sociedades, ¿entiendes? Entonces ellos jocosamente o con medio de burla comenzaban con un danzón. Entonces cuando comenzara entonces reventaban para alegrar a los bailadores. Ese es el común denominador del porro paliteado, que es sinuano. En cambio, el de nosotros tiene otra clase de música, otra literatura. Hay que estudiar Lucho Bermúdez, hay que estudiar Pacho Galán, hay que estudiar el maestro Caro, que fue un tipo que su familia ocultó esa cantidad de canciones que hizo en San Jacinto. Él era carmero. Y una cantidad de porros, Bello Torres, cantidad de gente que hicieron porros con orquesta y con banda. ¿Entiendes? Y ahí están los porros. Eso lo que pasa fue que se trasladaron al acordeón, porque ¿qué hacía el acordeón? Si el acordeón no es instrumento limitado, no tenía que limitarse que a tocar los vallenatos, a tocar, no, te toca de todo. ¿Y quién lo ha demostrado así? Lisandro, lo ha mostrado Alfredo Gutiérrez y tantos músicos cincelejanos, Rodrigo Rodríguez, están así. Tocan de todo, no se limitan.
Yo me acuerdo que yo con Colacho Mendoza últimamente, yo afirmo que el son no es vallenato, el son es del Magdalena. Yo tocaba, por ejemplo, aquí y Colacho me acompañaba porque no me invitaban en conjunto, sino iba yo solo. Y yo le dije, voy a tocar un son. Y decía Colacho, no te lo acompaño con el bajo marcado, te lo acompaño como paseo. ¿Me entiendes? No tenían para tocar el son, porque el son no era de él. El son fue una zona del Magdalena y se toca también el son en Rincón Hondo, pero ¿quién lo toca? Lo toca un carmero que se fue desde pelado y se llevó, o desde muchacho más bien, Sebastián Guerra. Guerra. Era abuelo de Landero, o de papá. No, era tío de Landero. Tío de Landero. Porque el hermano menor que fue tocando gaita, porque en el Carmen tocaron mucho gaita, cuando se fueron para Rica en Honda, averíguate eso, porque en el Carmen hubo una sequía muy grande y se fueron los carmeros, se despoblaron, unos cogieron para María la Baja, ¿entiendes? Y allá fundaron a María la Baja, porque al Carmen le decían María la Alta, ¿entiendes? Entonces unos cogieron para el Magdalena y cuando gaitero, cuando viene Isaías Guerra y se enamora de la mamá de Landero, vino tocando caja y vino Sebastián también. Pero según he averiguado yo, porque eso es tradición oral, este señor se fue muchacho ya para Rincón Hondo, pero los vallenatos lo tienen como el que creó el son allá, porque la vino y que de los cantos de batería y no sé, no, segura parte. El son nació en las riberas del río Magdalena. Nosotros tocamos son con Landero en la punta y Lisandro. Y es porque oímos a los bajeros, a Abel Antonio. Yo le pregunté una vez, porque tú sabes que yo me la tiré de periodista cuando muchacho. Y de lo bueno. Y de lo bueno. Mira, a Enrique Martínez, cuando llegó a San Jacinto, le digo yo, Enrique, ¿dónde aprendiste tú a tocar el son? Dice, no, yo no sabía tocar son. El son lo aprendí yo en el Magdalena. Entonces podemos sacar dos conclusiones. Primero, que el pasebol nació con el señor Amado en el Carmen de Bolívar, Amor Viejo, que graba Alfredo Gutiérrez, y que el son es netamente de la zona de Mula, región de Plato, Magdalena, el territorio de Pacho Rada. Hay un antecesor de Pacho que es apellido Luna, pero no tocaba. El que le da la estructura perfecta al son es Pacho Rada, porque usa el bajo marcado. ¿Entiendes? Yo me acuerdo que yo cuando fui jurado del festival con Calixto Ochoa, estaba escuchando Mesa y tenían a Mesa punteando y estaba con Julio Rojas. Resulta que el que tocaba el son como son era Julio Rojas, porque lo había aprendido con Andrés Landero, pero Mesa tocaba el son con el bajo marcado, pero lo tocaba como paseo. ¿Entiendes? Entonces Calixto tuvo la genialidad, porque sabía mucho de música. Calixto dominaba todos los aires de eso. Y llamaron a Mesa y llamaron a Julio Rojas. Fue en el segundo festival que se llamó a Julio Rojas. Y tocó y dice, bueno, tú no estás tocando son, estás tocando un paseo con el bajo marcado. El que está tocando son y Julio Rojas. Y le dieron otra vez el premio, porque Calixto sabía de eso. Y yo lo estudié en la guitarra y yo al principio toqué acordeón, ¿entiendes? Y yo hice el son, el bautizo lo hice en acordeón cuando estaba tocando, aprendiendo a tocar acordeón. Pero se me dañaron las manos y eso, y dejé de tocar tanto la guitarra como el acordeón. Como bueno, Adolfo, bueno, la música sabanera es muy amplia, no solamente acordeón, pero el acordeón es una modalidad muy fuerte que cogió fuerza por la piquería con el vallenato. Pero ¿por qué San Jacinto es tan importante? Yo digo que no cogió fuerza, perdió fuerza con el vallenato. Ajá. Te voy a contar por qué. Cuando se abre en el año 68, pero ya habían hecho festivales, porque el vallenato era una música muy rica, y las personas como López Michelsen y como García Márquez, que nunca lo han reconocido, y ese fue el tipo con sus obras que más habló del vallenato. Glorificó a Escalona, compensándolo con Francisco
el hombre que era una leyenda. ¿Entiendes? ¿Quiénes estaban en moda? Se puede decir en las emisoras, en los bailes, en las casetas. ¿Quiénes estaban? Lisandro Mesa. Ya ese grupo de Enrique Martínez eso había quedado muy folclórico. Pero ya cuando se tocaban guarachas, que llamaban Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez, ya comenzó Calixto Ochoa, pero en su parte sabanera, Julio de la Osa, Andrés Landero, esos eran los que estaban en moda. Es que eran esas, la música sabanera o el estilo sabanero. Cuando se abre el Festival Vallenato, se derrumba sobre todo en las emisoras. ¿Entiendes? Sobre todo en las emisoras se derrumban esa clase de personas que ya no se oyen y ocupan puestos como Jorge Oñate, como los que tú conoces, Beto Zabaleta, Poncho Zuleta. ¿Entiendes? Incluso el Binomio de Oro imitó mucho. Yo me vi una carta vallenata de Consuelo que había salido cuando salió el Binomio de Oro y dice, eso no es vallenato, le tocaba el binomio, porque el binomio imitaba mucho la música sabanera, sobre todo en las partituras que la imitaba mucho Alfredo Gutiérrez. Pero después eso fue aceptado como música vallenata. Eso fue aceptado, pero primero prevaleció fue la música esta de acá, que la tocaban hasta en el interior. Acá tú veías, por ejemplo, el grupo de Boveda, de guitarra, y eso se oía, pero como que iba al exterior, era la música nuestra, la sabanera. ¿Entiendes? Cuando triunfó el vallenato para bien, porque el vallenato estaba oculto. El vallenato fue una revolución. Existía, pero no le habían dado la promoción. Acá sin quererlo, porque usted sabe que acá no existía en ese tiempo y que una élite, unos se encargaran de seleccionar y de lo que estoy yo hablando y estudiando, no, eso no lo había, sino que se tocaba, ¿me entiendes? Se tocaba y esto, pero eran los que se oían, incluso se oían tanto un Aníbal Velázquez y eso, que con la venia del pueblo vallenato que aprendió también a bailar con las bandas y con las músicas de porro y de fandango. El vallenato no bailaba como baila ahora. ¿Usted ha visto bailar a Jorge Oñate? No, se mueven. ¿Usted ha visto bailar a Poncho Zuleta? Ellos hacen así, no hacen así. No menean la cadera. La cadera que se menean, eso es del baile sabanero. Eso lo tocaban los sabaneros. ¿Por qué? Porque le influía mucho a la música cubana. La tuvimos cerca. Decir que la sabana sacó exactamente eso, no se puede decir. Tuvo muchas influencias para la música. Tú oyes una composición de cualquier compositor, incluso mía. A mí yo recibo, a mí me dicen, a mí me dijo muchacho no, creo que hasta más viejo que yo, de Romero, estudia mal, ¿cómo es que se llama? Un buen compositor. Y él me dijo, ¿para qué más vallenato? La Maca Grande es un vallenato. Yo digo, pero es un vallenato, porque ya está clasificado en eso. Pero yo les dije, como le dije yo allá en una charla reciente en Valledupar, ustedes estudien que la Maca Grande dice, compadre Ramón, ¿cómo no? Un arranque vallenato se puede decir. Pero cuando llega el adorno, compárenlo con la Maca Grande que grabó Emiliano. Y así se mete con un coro. Pari, 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 pari. Ese adorno, el vallenato lo adorna así. El vallenato cojo la hilera a medida del pusteo de la guitarra. Y después entra en la canción. Es un estilo diferente, muy bonito, muy sabroso, pero es un estilo diferente. Vamos a cerrar esta primera charla porque es inevitable hablar de San Jacinto. El currufero que lo administra su mamá y que es la que primero mete un acordeón ahí, porque antes no se metían acordeones, el que mete al compajoso. Pero te llega ahí Carlos Alquerque, del Siniestro de Ovejas, llega Pachorrada, lleva a Abel Antonio, llega Aníbal Velázquez. ¿Por qué llegaba tanto músico a San Jacinto? ¿Y cómo eso pudo? Sí. San Jacinto era uno de los pueblos más importantes que tenía en la sabana. Eso no se llamaba sabana. El término sabana lo inventó Consuelo Araújo para decir, nosotros éramos montañeros de las montañas de María, ¿entiendes?
Los sabaneros eran los de Corozal, Sincelejo, y los sinuanos, que eran los monterianos, pero a todos nos usan con el término sabanero y se ha aceptado porque, pero en realidad nosotros no somos sabaneros. A mí me dicen sabanero y yo entiendo, como me dicen vallenato, loco, pacheco, también acepto, porque yo tengo vallenato y yo he hecho vallenato. Repíteme la pregunta que parece que me perdí un poquito. Lo de San Jacinto, ¿por qué llegaba tanta gente? Y hablemos un poquito del merengue que era exclusivamente para bailar, del merengue que se hacía en San Jacinto. Entonces, San Jacinto, como no había carreteras, San Jacinto, incluso mi bisabuelo, que vino de Ocaña, trajo una recua de mulos para arrear cosas de ahí. Pasaban por Baja Grande de tu tierra y pasaban por otras partes para llegaban a Nerviti, llegaban a San Agustín, llegaban a la bodega. El tabaco que lo exportaban, exportaban el cuero que llegaba a Italia, el tabaco llegaba a Alemania, el cuero que llegaba a Italia, la mantequilla que a Italia también, y muchas cosas, escoba, que llegaban al viejo mundo. Eso lo hacían por ahí, pero cuando aparece la carretera Toncal de Occidente, San Jacinto se vino a pique. Es decir, Matera, para decirte, se tuvo que mudar, que era el tipo que tenía, exportaba, tenía fábrica de mantequilla y toda esa cuestión. Y el negocio se le... Es decir, le llegó el virus de la carretera. La carretera ¿En qué año llegó la carretera? En la carretera, bueno, eso sí lo puedes averiguar tú. Como el 50. La Troncal de Occidente. Como el la 52. Troncal de Occidente. Sí, por ahí en el 50 y pico. Porque es que la comunicación de San Jacinto era con el río, a través de Las Palmas y Bajo Grande. Con el río y a veces con la montaña, pero era muy al mar. San Jacinto no ha sabido aprovechar la posición geográfica, la ha aprovechado más el calor. No la aprovechó. Entonces, San Jacinto era el sitio donde lo habían los parranderos, donde había la gente rica, los huetes, los villas, los barrazas, y ellos eran los que buscaban esos conjuntos. Lógicamente, por ejemplo, Carlos Huetes demoraba 2 y 3 meses con Pachorrada. Pachorrada decía, yo toco por ron y comida. Y le daba una novillita, le daba alguna cuestión. Él venía y se bajaba, era en Cuba, una finca que queda por allá por los lados de y traía 2 familias. Tenía una familia Manuela que venía con María, con todos sus hijos y todos ahí en Cuba, en 1 mes, 2 meses. Carlos Huete los utilizaba algunas veces, no todos los 2 meses. Parrandeaba con Pachorrada, el mejor parrandero. Después llegó Abel Antonio, que llegó al mismo San Jacinto, llegó Enrique Martínez, y cuando estuvo Manuel Zapata Olivella, es el que lleva a comer a Luis Pitre, por ejemplo, llevó a Luis Pitre. Y ya el señor había llegado vendiendo, era vendedor de específico, que vendía rasquitos y se paraba en las esquinas. Él vivió en San Jacinto también y después se trasladó para Oveja, Carlos Araque. Entonces ahí absorbió la gente el modo de tocar de ellos, porque era muy bonito. Sí, yo me acuerdo que Toño Fernández tiene unos merengues lindísimos, por imitación o influido, que nunca se han oído. Yo le grabé uno por ahí, ¿me entiendes? Eladio Miguel. Bueno, Eladio Miguel está en duda, pero grabó otra. Yo tenía una noche buena que pasé una mala noche allá. Mi morena se parece a mí en el modo de ella caminar. Toño, tú sabes que Toño era analfabeta y dice, mira cómo hace así, que se parece a mí en el modo de ella caminar. Esa es una frase que no tiene casi sentido. Yo le grabé otro merengue a Toño Fernández, que bien se ha perdido, porque Toño, la gente cree que nada más compuso gaitas. No, entonces San Jacinto tenía una importancia, más que el Carmen que portaba por Zambrano, pero Zambrano quedaba más lejos, más que San Juan que llegaba a Nervití, pero la que tenía eso, entonces a San Jacinto llegaban esas personas. Después se regaron por toda la zona y con la carretera pues llegaban más fácilmente a San Jacinto. San Jacinto perdió su importancia, no hizo un festival de música, por ejemplo. Yo alcancé a hacer un festival de gaita cuando nació el Festival de Gaita y de decimero, pero eso se murió por cuestiones de tipo político. Bueno, maestro, aquí a Sincelejo, de acuerdo con las investigaciones, llegó un señor que se llamaba Francisco Piña de San Jacinto,
que se unió con Pedro Alquerque en los primeros años del siglo XX, como hacia 1903-12, que es el incendio. De los astillones que quedaron del incendio, crearon el grupo de Pedro Alquerque y los astillones, que no llevaba la palabra corralero, y bailaban merengue. Ese merengue de San Jacinto era solamente para bailar. ¿Qué recuerda usted de eso? Bueno, yo creo, sí, porque yo he preguntado incluso a Julio Ñate y a todos esos y esto, hombre, le decían merengue a la canción, pero el merengue que tocaban en San Jacinto era para no bailar, no lo bailaban. En los músicos, por ejemplo, yo tenía como 6, 8 años, que dijeron, hoy hay merengue donde no sé qué Martínez, ¿entiendes? Entonces yo iba porque yo era necio desde pequeñito, donde tocaba música y estaba, ¿entiendes? Y resulta que ahí no dejaban cantar a nadie, tenía su tarimita de madera y de todas esas cosas. Era para bailar y no tocaban ni paseos, ni vaina, ni no, sino puro merengue. Y le decían los merengues de Antonio Martínez. Hoy hay merengue donde Antonio Martínez. Y Antonio Martínez terminó un poco sollado y se ahorcó. Él era el que fomentaba esa clase de merengue. Hasta ahí llegó. Que fuera importado de otra región, no sé, no, de mis estudios no he logrado entender, pero en San Jacinto le decían merengue. Porque merengue es un término que, como son, ¿me entiendes? Si era rápido, era merengue. Son, decía la gente. Por eso es que ellos se confunden. Consuelo se confundió porque la gente le decían son, porque la gente decía, decía, voy a tocar un son, pero no era el ritmo son. Iban a tocar, era una canción, porque son era signo de ritmo. No, el son no era músico. Después lo llamaron pachorrada y eso le comenzaron a decir, voy a tocar un son, y era un son ya distinto. Pues pachorrada tocaba un paseo distinto a un son. El paseo no lo tocaba con bajo. Maestro, vamos a tener otra charla para hablar de la música diferente al acordeón, que es nuestra también, ¿cierto? Porque el acordeón es apenas una porción muy importante y que ha cogido mucha fuerza. Acordeonistas antes, Adolfo, antes del Landero, ¿cuáles se recuerdan? A José Manuel García, que más recuerdo. Había uno que le decían Pello Cascarón, Pello Arrieta. Yo vi tocar al papá de Ramón Garga, ya estaba un poco sentido, y él se perdió, pero él tocaba ya como es, en Yucasá. Y tocaba Misá, que Misá después se convirtió en terreno de la banda. Él tocaba Villamizar. De Villamizar, estaba Felipe Vázquez. Otro acordeonero. Que le decían el Niño de Oro. Ese fue el que le prendió la segunda acordeón al Landero, ¿entiendes? Y ese fue el que fundó un cabaret muy famoso en Cartagena que se llama el Niño de Oro. ¿Y Alejandro Alandete? Alejandro Landete fue primero que ellos, pero Alejandro Landete, me dicen, porque ese sí no lo conocí yo, me dicen que tocaba el acordeón piano. Y sacó la canción esa, y vienen los negros tirando carbón. Corran, muchachos, por él, vale. Si tú estudias la canción, parece un fandango. Pero ellos le decían merengue, eso no era merengue, eso era un fandango. ¿Entiendes? El fandango sí es de los fandangos. Claro que allá había un paseo, ¿entiendes? Que tocaba José Manuel García, pero me da la sensación que eran como influencia, porque es que todos en el año 20 y pico, toda esa gente fue a la zona bananera. Muchas cosas me las explicaba mi papá, porque mi papá fue a la zona bananera, que era el sitio a buscar trabajo. Hasta Lucho Bermúdez estuvo por allá. Exactamente, hubo mucha gente de acá, ¿me entiendes? Fueron a cortar plátano y había mucho trabajo y eso, pero se metieron, siempre se mete en comunismo y aborotó el paraco, no quedó nada, ni nada en abuelo, ni nada. Finalmente, maestro Adolfo, porque vamos a seguir mañana en la charla para que todo esto quede como una memoria, ¿no? El gurrufero, que lo retoma Mercedes Anillo, que era su mamá, me decía usted que fue la primera que metió un acordeón ahí en el gurrufero, pero sí, era el acordeón mezclada con otros instrumentos. Me dice que había un tipo muy creativo en San Jacinto que tocaba un saxofón de palo, sí, una trompeta de palo. ¿Cómo es esa cuestión? Yo era muy así. Imagínate que yo iba tan pequeñito
En ese tiempo los músicos tocaban, fumaban tabaco y escupían, ya eso no se usa, ni el tabaco, ni la escupía. Entonces yo me metí chiquitico con la acordeón y me dice mi mamá, ¿dónde se la metió este pelado? Me salen a buscar, estaba era con la acordeón, lleno de saliva a la cabeza y toque José Manuel García, que le decían catarrito, nunca se le quitó el catarro, ¿me entiendes? Me llamó la cuestión de la cabeza de baile. Yo he podido tener como 5 o 6 años. Ya funcionaba el gurrufero. Pero el gurrufero, eso lo creó, fue Maestro Caro, un carmero director de una orquesta, de una banda que él la transformaba en orquesta porque le ponía batería, pero él tocaba fiestas y tocaba de todo. Y un gran compositor cuyas músicas, ojalá la familia no las deje perder. No la Secante. ¿La banda La Secante o la 16 de agosto? No, La Secante fue derivada del Maestro Caro cuando ya se retiró. Esa se llamaba la banda del Maestro Caro, ¿entiendes? Y después cuando ya entró el picó y entró una cosa, pues ya ese negocio, ya las familias principales de la sociedad de San Jacinto, de Carmen, de San Juan, iban a bailar allá al baile del Maestro Caro. Lo puso gurrufero, porque gurrufero según el diccionario de la lengua era caballo de poca monta, un rocín viejo. La gente les puso gurrufero. Después popularmente se volvió parrandero para los que alegre, jacarandoso. Parrandero. Entonces él creó la academia esa donde iban a las mejores parejas de San Jacinto, iban a bailar. Pero eso decayó, y máximo cuando ya vino el picó, todo entró en decadencia, lo que no se estima así. Entonces mi mamá se le ocurrió poner ahí un gurrufero y le compró la razón social al Maestro Caro, y compró una casa frente a su casa, ¿entiendes? Pero esa la compró, pero esa no se llamaba el gurrufero funcionaba en otra parte. Pero el Maestro Caro, que era un hombre intelectual siempre, le vendió la razón social y ella la compró con morrocotas de oro y monedas de plata que ella guardaba. Pero si tú no metes el gurrufero en el viejo Miguel, se pierde. Imagínate tú. Yo el gurrufero llamó la atención, porque es que nosotros en la casa hablábamos del gurrufero como de la finca. Nosotros tuvimos una finca de Rincón, mi papá la tuvo, se arruinó, el abuelo también tuvo. Todo eso se arruinaron porque eran, mi abuelo fue tambolero, imagínate tú, tambolero de gaita que no vean. Vamos a cortarte porque se está... vamos a dejar esta primera parte aquí, Adolfo. ¿O tú querías agregar algo? No, lo del gurrufero, para decirte de dónde salió la expresión del gurrufero, que mi papá después, cuando se muere mi mamá, de 8 años y medio tenía yo, mi papá tuvo que abandonar la casa matera porque la casa matera había fracasado. Él compró la fábrica, compró las casas, compró las cosas. Entonces, ya con mi mamá, sin mi mamá, mi papá lo que hizo fue cambiarle la esencia al gurrufero. Le puso traganiques, le puso billares, le puso salas de juego y ya el gurrufero era otro. No era como lo puso mi papá, era una academia. El nombre del señor que tocaba la trompeta, pero que no la tocaba, sino que tocaba con la otra. Lito Pindoro, lo que pasa es que hizo lo que imitó bastante Aníbal Velázquez. Entonces allá salió un tipo que le decían, era Licho Vázquez, le decían Licho Pindoro, ¿me entiendes? Porque él vendía los dulces esos, que le decían Pindoro, palo de Pindoro. Él salía a vender y compraba le decían Licho Pindoro, porque él vendía los dulces esos. Pero él tocaba, pero yo me le acerqué, porque yo era así desde pequeño. Yo le digo, José, tipo que toca una trompeta bonita. Él le hacía los solos en las guarachas, en todo eso que tocaba el viejo oso, y resulta que no tocaba era con la boca, se ponía la trompetica de Madrid y hacía de plante. Bueno, mañana vamos a hablar, Adolfo, sobre la parte de la percusión, que no solamente es africana, sino que también es indígena. ¿Te parece? Sí, porque ahí está diciendo Carlos Vives que los indios es poca hoy, como decía José Barro, que la cumbia es indígena. Si no hay mezcla de negro con indio, no sale la cumbia. Ah, bueno. Bueno, gracias por esta primera, gracias por esta primera información. Nos vemos mañana. Muy amable. Bueno.